Disculpen por eso. Vamos a proseguir. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Un momentito. Ya está. Ok, vamos a proseguir. ¿Sí? Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, como le estaba mencionando, ya no vamos a ir tanto a los fundamentos, pero sí está bien un pequeño repaso para aterrizar un poco en el tema de las protecciones en general, porque es el punto de partida, ¿no? Proteger es el objetivo, garantizar la continuidad de servicio del sistema y que tu proceso y tus equipos no se lleguen a ser afectados por una sobretensión o descargas de rayos, ¿no? Es el objetivo, ya cual sea la aplicación. Particularmente las sobretensiones. Sobretensiones por descargas de rayos, que es lo más habitual en zonas mineras o zonas de selva, ¿no? Donde las incidencias de rayos son muy, muy dañinas para los equipos y los procesos, llegan a parar procesos, inclusive están acostumbrados a que eso ocurra, ¿no? Entonces, eso es lo que llega a afectar en sí a los equipos. De la forma como estas descargas llegan a impactar en cualquier infraestructura, lo más inusual que existe, por ejemplo, es un impacto directo de rayo, ¿no? Es lo más inusual. Es lo que ya sea tablero remoto o algún tablero con un panel solar, ponen ahí una punta Franklin, por ejemplo, y que llegue a impactar ahí es poco probable. Lo que normalmente llega a impactar son en los lugares aledaños de estos, ¿no? Las probabilidades, acá hablamos mucho de probabilidades. Entonces, de que impacte directo no es muy usual. El que impacta la línea de comunicaciones es también algo inusual, aunque no es tanto que si lo comparamos a un impacto directo. En este escenario nosotros no vamos a hablar ya tanto de configuración del sistema eléctrico, porque estamos hablando, vamos a centrarnos en sistemas fotovoltaicos, ¿no? Como sabrán, es un sistema en continua, ¿no? O sea, es un sistema en continuo que tiene los paneles. Y lo que nosotros de esa energía se lleva a un inversor y este inversor de energía produce la corriente alterna, ¿no? Entonces, y aquí llega a haber bastantes fenómenos que pueden generar las sobretensiones, ¿sí? Ya sea por impacto directo en la línea de suministro eléctrico, ya puede ser entre las nubes, pero lo que es más usual, lo más común, son los impactos indirectos de rayos. Eso es lo que es más común y lo más dañino porque siempre va a haber en las zonas y en las temporadas donde hay descargas de rayos, estos impactos indirectos, digamos, esa corriente inducida generada por el rayo es inevitable, ¿no? Dependiendo de la intensidad de esta energía, va a recorrer por algunos metros o kilómetros también, ¿no? Entonces esa energía se llega a propagar por la Tierra, ¿ok? Afecta a cualquier cosa que sea conductivo y esto genera una corriente inducida, ¿no? Esa corriente inducida es lo que llega a afectar los equipos, ¿ok? Eso es lo que en el 90 y pico por ciento de casos se llega a afectar a los equipos, es lo más común, ¿sí? Teniendo eso en claro, aquí ya vamos a centrarnos y tenemos que entender un poco más el tema de la equipotencialidad, ¿sí? Sabemos que es el punto crucial importante en el tema de las sobretensiones y las protecciones contra las sobretensiones, que es la equipotencialidad. Y en los sistemas fotovoltaicos tiene más importancia aún, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo acá una estación remota, tenga o no tenga sistemas fotovoltaicos, para entender un poco la equipotencialidad, porque es primordial. Sabemos que en esta unidad, ya sea eh, que cuente con sistema fotovoltaico o que tenga un suministro eléctrico del exterior, tiene energía, ¿ok? Hay componentes, equipos eléctricos, electrónicos que están funcionando para un determinado fin, ¿sí? Entonces, en ese funcionamiento tiene una energía, ya sea en continuo o ya sea en alterna. En este caso, es de alterna de un suministro eléctrico, ¿ok? 230 voltios monofásico, por ejemplo. PCs, equipos que se encuentran dentro de esta estación. Muy bien. Si en ese instante de tiempo llega a impactar un rayo, ¿ok? Por ejemplo, de 100.000 amperios, llega a impactar el rayo, esta energía, por supuesto, el objetivo es llegar a tierra lo más pronto posible, ¿no? Imagínense que tengan la estructura, las protecciones externas debidas y esa energía se llega a derivar hacia la tierra. Por supuesto que la tierra tiene una resistencia.
Veamos una resistencia ideal de un ohmio. Es bastante ideal, ¿correcto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos con esta combinación de energía por resistencia? ¿Qué se llega a formar? Un voltaje. Y es por eso que todos los fenómenos se denominan sobretensiones y no sobrecorriente, porque con la resistencia se forma un voltaje. Entonces, en un instante de tiempo, y estamos hablando de microsegundos, muy rápido, yo voy a tener 100.000 voltios en mi punto de barra de tierra, ¿no? 100.000 voltios, ¿ok? Y si yo en un punto tengo 100.000 voltios, y en este mismo punto, en todos los aledaños, en mi conexión de tierra, por ley física, voy a tener también 100.000 voltios, ¿sí? Por la ley física que conlleva eso. Si la resistencia del cable no es tanta, que normalmente es prácticamente es, en distancias muy cortas, prácticamente no se nota, ¿no? Si yo tengo 100.000 voltios acá y 100.000 voltios acá, sí, es lo más común en un espacio cerrado, ¿no? Cuando ahí tenemos cables de grandes extensiones, ahí sí la impedancia de cable hace que el voltaje disminuya, y aún así estamos hablando de 100.000 voltios, ¿no? Es un voltaje muy considerable en un lugar tan pequeño. Entonces, en un instante de tiempo, yo tengo 100.000 voltios. Por ejemplo, en las tomas eléctricas, no ves que tienen un punto medio, que es el punto de tierra, de mi conexión de tierra, ¿ok? En ese punto medio que se encuentra en mi toma eléctrica, yo tengo 100.000 voltios. Y en los dos pines, que son la línea monofásica, por ejemplo, o la continua, si viene el caso, tengo que alimentar algún equipo, yo tengo 230 voltios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un instante de tiempo, por milímetros de separación, ¿qué voy a tener? 100.000 voltios y 230 voltios. ¿Qué es lo que ocurre? Un arco eléctrico, ¿no? Se forma un arco eléctrico por la diferencia potencial que existe en un medio físico. Y eso hace que el equipo explote, o se queme, o por el estilo, ¿no? Entonces, esto es un sistema no equipotencial, ¿no? Entonces, que no hay no equipara los voltajes para que no se formen esos arcos eléctricos. Entonces, ese concepto siempre uno tiene que tener muy en cuenta. ¿Y cuál es el objetivo del supresor? Aquí ya puedo mencionarlo en general. El objetivo del supresor no es impedir que estos 100.000 voltios recorra, entre comillas, porque el voltaje no recorre, simplemente es un punto físico que se replica en todo lo que es conductivo, es ese voltaje, ¿sí? Pero digamos, para términos prácticos, mencionar o decir que recorre, ¿no? Por todos los puntos de tierra, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, el supresor no impide que haga ese recorrido, no lo hace, ¿sí? No es un diodo, el supresor no es un diodo, es un elemento muy simple, y a la vez muy especializado. Eh, Simplemente hace circuito abierto cuando el sistema está operando normal y hace cortocircuito cuando detecta una diferencia potencial. ¿Para qué? Para hacer cortocircuito. ¿Y eso en qué me sirve? Hago cortocircuito para hacer un anillo eléctrico, ¿sí? Tratar de emular un punto eléctrico en el sistema y llevar toda esa energía hacia la Tierra. Y en un punto a recordar, como vemos acá, ¿no? Fíjense, este es un supresor, es un símbolo de supresor de fuerza, y este es un símbolo de supresor de comunicaciones. Como ven, la conexión con el sistema de tierra hace que se encuentre en anillo. Este es muy simbólico, muy gráfico. Nuevamente, si quieren ver esquemas eléctricos de cómo tienen que ser las instalaciones para que se emule como un anillo eléctrico, se encuentran las otras capacitaciones que hemos brindado anteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, pero el objetivo simbólico que se ve, que esta energía llegue y se quede en este espacio, en este anillo eléctrico que he formado aquí. Porque en esa razón, la energía se queda, digamos, una especie de remolino, digamos, aquí, concentrada, ¿no? En este espacio, hasta que nuevamente regresa a Tierra. Porque también otro detalle, normalmente las sobretensiones generadas por rayos o por cualquier elemento físico, viene o sube desde el mismo sistema de tierra hacia arriba, ¿no? Es de abajo hacia arriba. Es lo que común o normalmente afecta a los equipos, ¿no? Entonces, los supresores, por supuesto que es bidireccional, no es un diodo. Entonces, se hace que el supresor conduzca, hace cortocircuito y hace que el sistema eléctrico trabaje como un anillo. Y toda esa energía, o gran parte de ella, se encuentre
digamos, en este espacio, ¿no? Y nuevamente, como un remolino que se forma en un lavadero, nuevamente esa energía tiene que regresar hacia la Tierra y tiene que ir por la Tierra. Tiene que ir por los otros lugares eléctricos. ¿Y por qué tiene que ir por la Tierra? Porque la Tierra es que tiene que tener la menor resistencia en el sistema, ¿no? Por eso, mientras más baja es la Tierra, es mucho mejor en un sistema eléctrico. ¿Ok? Eso ha sido como un repaso de la importancia de la equipotencialidad en el sistema. ¿Sí? Entonces, aquí voy a solamente para hacer un recordatorio que tanto es la solución para implementar los supresores, ya sea para cualquier tipo de aplicaciones, es la misma. Se sigue el mismo patrón. ¿Sí? Ese es un punto también importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Quiere decir que tengo que conseguir tipo 1, tipo 2 o tipo 3 en el caso? La respuesta es que sí, también. ¿Sí? Ya sea en comunicaciones, sistemas fotovoltaicos, sistemas remotos, instrumentación, sistemas de fuerza. La secuencia de protección es la misma, aplica. Cambia, digamos, en la forma, pero no en el fondo, ¿no? Quiere decir que yo tengo que poner mi jerarquía de protección basada en la normativa 61305 y la 61643, ¿no? Que los supresores se colocan entre las zonas de protección. El LPZ, quien es nuevo y que nos está viendo en esos instantes, significa Light Protection Zone, zona de protección contra descarga. Cuando indica que es 0, significa que estoy en la intemperie, ¿no? Eso hace de que si impacta a mi cuerpo es fulminante, ¿no? Básicamente ya me liquida, digamos, ¿no? Entonces, pero si yo me introduzco en la caseta, ¿no? En la unidad remota, digamos, donde encuentro ahí mi tablero remoto, perdón, o mi estación remota, ajá, donde tengo un sistema fotovoltaico que es lo más común para energizar este tipo de unidades, ¿no? Entonces ya yo no me encuentro en una zona 0, sino yo me encuentro en una zona 1. ¿Qué quiere decir? Que el impacto directo del rayo ya es fulminante, ¿no? O sea, no va directamente a mi persona o cualquier equipo que se encuentre dentro de esta unidad remota, ¿no? El impacto puede ser indirecto, eso quiere decir, ¿no? O sea, no significa que ya estoy totalmente protegido, no. Yo simplemente que estoy reduciendo los riesgos de que el impacto sea directo. Entonces, en este caso, podría impactarme indirectamente, eso sí, ¿no? Y mientras voy cerrando las zonas, más va reduciéndose y las protecciones son mucho mayores. Los supresores se encuentran entre las zonas, o se instalan, se deben instalar entre las zonas de protección. Zona 0, 1 es supresor tipo 1, entre zona 1 y 2 es supresor de tipo 2, y entre la zona 2 y 3 es supresor de tipo 3. Acá no le he puesto, pero básicamente con esa jerarquía, ¿no? Así se interpretan las zonas de protecciones y las ubicaciones de los supresores. ¿Aplica para sistemas fotovoltaicos? Sí. Y eso es lo que vamos a ver en diapositivas adelante. Muy bien, creo que se ha resumido bastante en el tema de las protecciones, algunos pequeños fundamentos. Importante tenerlos en cuenta para lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Por supuesto que nosotros basamos todo este conceptos bajo la normativa internacional, ¿no? Que es la 62305, que es la que prima en el tema de las protecciones integrales. No quiere decir que solamente hablamos de supresores. No es una normativa de supresores, es una normativa de una protección integral. ¿Ok? Y hablando de protecciones integrales, hablamos de protecciones externas. ¿Ok? Computa Franklin ha sido una jaula de Faraday en una estación, por ejemplo. Las derivaciones hacia el punto de tierra, también es algo muy importante que lo menciona la normativa. La tierra en sí, que en el caso que también hace mención que tiene que ser de tipo maya, ¿por qué? Porque mantengo la homogeneidad, digamos, del espacio, del terreno, y las resistencias son bastante bajas. Eso que me ayuda, que evito que se formen arcos eléctricos en el ambiente, ¿no? Y por supuesto, y como último punto, es los supresores internos, ¿no? Como ven, el supresor internamente es parte de una solución, ¿sí? Entonces, esto también nuevamente aplica en en un sistema, en una estación fotovoltaica. Esto es una presentación muy interesante. A nivel de protecciones externas voy a hacer una pequeña mención, no es la charla de protecciones externas,
¿sí? Pero sí es importante para determinar, por ejemplo, si yo tengo un sistema de panel, ya sea en una sala eléctrica, ya sea en una unidad, muy popular en los shelters, ¿no? Donde se encuentran paneles fotovoltaicos para alimentar y cargar una estación de baterías, ¿no? Y alimentar algunos componentes, ¿no? Dentro de estas unidades que normalmente se encuentran en forma remota, ¿no? En alguna estación. Muy bien. Entonces, acá es muy importante, muy crítico determinar dónde va a estar ubicada las puntas Franklin si yo tengo un sistema fotovoltaico, digamos, en la parte superior de estas unidades. Acá es un edificio, puede ser una estación, un shelter, una sala de control, sala eléctrica, así, normalmente en el Intemperie, y uno desea colocar, digamos, los sistemas fotovoltaicos, ¿no? O los paneles, perdón, fotovoltaicos. Muy bien, uno tiene que, nuevamente, tener las precauciones debidas de mantener una distancia adecuada entre las puntas Franklin y todas estas celdas de aquí, porque sabemos que estas celdas están interconectadas a puntos, ¿no? Donde se realiza, donde se canaliza la energía para que pueda ser derivada hacia un inversor, ¿correcto? Entonces, muy importante determinar cuál va a ser la distancia entre estas celdas y estas puntas Franklin. ¿Cómo se realiza eso? Eso es bajo un estudio, porque va a determinar estos puntos que acabamos de mencionar, que acabamos de ver en la normativa 68305. Tenemos que ver el análisis de riesgo, ¿ok? Los daños físicos, la estructura de lo que estamos colocando en estos sistemas fotovoltaicos y también, por supuesto, las puntas Franklin, ¿no? Son variables que uno tiene que considerar para determinar cuánto va a ser la distancia mínima que necesito yo colocar una punta Franklin con una celda fotovoltaica, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se forme un arco eléctrico, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si llega a impactar directamente un rayo en la punta equipotencial, ¿no? Acá en la punta Franklin, perdón, entonces tiene que haber un espacio para que el arco, ¿no? No salte, digamos, a las partes, a los conductos eléctricos de las celdas, ¿no? Y pueda formar el arco eléctrico y pueda afectar a todas mis celdas y todo lo que es aguas abajo está conectada, ¿no? Entonces eso, como le dije, es bajo un estudio, que nuevamente, bajo un análisis de riesgo, se va a determinar cuánto va a ser la distancia mínima para que no se forme esos tipos de arcos, ¿no? Por ejemplo, lo que normalmente se considera para protecciones externas y este tipo de análisis es hacer un estudio, esto sí es ya una ingeniería al detalle, ¿no? De la instalación, la zona geográfica, el tipo de tierra, la estructura donde se van a estar instalados todos esos equipos. Es un estudio completo, ¿no? En el tema de protecciones externas es un estudio completo. Y ahí aplica un concepto y un software, como acaban de ver, que se llama esfera rodante, y hacen que esta esfera rote por un espacio, ¿no? Por una superficie, y por los puntos directrices que se llega a topar en la estructura, se localiza una terminal, ¿no? O una punta Franklin, digamos. Básicamente, tanto la NFPA 180 como la 60305 hacen mucho hincapié en colocar los terminales o la punta Franklin en unidades donde haya chocado esa esfera, como hemos visto anteriormente, ¿no? Pasa la esfera por los puntos donde tiene que estar, choca, digamos, se coloca una punta Franklin. Y ahí hace que el sistema esté protegido a nivel externo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, acá no se colocaría, porque como hemos visto, la esfera pasa, ¿no? Pasa por este medio, de esta pequeña casetilla hacia las celdas fotovoltaicas, pasa por ahí. Entonces, por este lado, digamos, yo me encuentro, entre comillas, seguro, ¿no? No necesito colocar una punta Franklin aquí, por ejemplo, ¿no? Para entender un poco dónde tiene que estar ubicado. Y bajo esos conceptos también va a determinar dónde y cuál es la distancia que uno tiene que colocar las terminales con las celdas fotovoltaicas, ¿ok? ¿Y qué pasaría si no hay mucho espacio? ¿No? Si, ok, ya hago un análisis de protección externa, voy a utilizar celdas fotovoltaicas y no hay mucho espacio y, por supuesto, si es una zona de descarga de rayos, tengo que colocar puntas terminales. ¿Cómo podría ser? Eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Porque sí hay soluciones para esos tipos de situaciones, ¿no? Entonces, básicamente, las protecciones externas es muy importante. La distancia de las puntas terminales con las celdas fotovoltaicas es muy
importante a considerar, ¿no? Porque las protecciones van a diferir si es que hay mucho espacio para colocar la punta terminal en un lugar un poquito distante, y si no hay mucho espacio, entonces tengo que considerar diferentes cableados y diferentes protecciones. Ya lo vamos a ver, ¿ok? Creo que a nivel de protecciones externas ha quedado claro. La distancia es muy importante y sigamos. Muy bien, como ya lo habían mencionado anteriormente, los niveles de protección, digamos, sí se tiene que considerar. Acá también, básicamente en todo tipo de aplicaciones se tiene que considerar las protecciones. Ya hemos visto dónde tiene que estar ubicado entre las zonas de protección. Ya hemos hablado anteriormente de la distancia mínima que tiene que haber entre una punta terminal y las celdas fotovoltaicas, que va a depender de un estudio que se realice. ¿Ok? Y por supuesto que siempre tiene que haber el concepto de los tipos de los supresores que tienen que estar colocados en las diferentes zonas de protección, ¿no? Partiendo según la normativa 61643, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, como lo habíamos mencionado en otras charlas y anteriormente también, ¿no? Eso hace de que yo tengo que considerar un supresor de tipo 1, ¿no? En el tablero principal, que está entre la zona 0 y 1, el supresor de tipo 2 entre el 1 y 2 y el supresor de tipo 3 entre 2 y 3, digamos, ¿no? En el caso de las estaciones remotas y digamos o también unidades fotovoltaicos, normalmente no he visto hasta ahora que se consideren supresores de tipo 3, digamos, ¿no? Esto, si bien es cierto, es un arreglo para un suministro eléctrico externo, ¿no? Pero también vamos a ver que para supresores fotovoltaicos también tiene que ser aplicado, ¿no? Entonces, un supresor de tipo 3 que normalmente no se llega a colocar. ¿Por qué? Porque los espacios son pequeños, normalmente son casetas bastante pequeñas y la distancia que tiene que haber para que yo considere un supresor de tipo 3 es de 10 metros, ¿no? Del equipo final hacia el supresor de tipo 1 es de 10 metros, entonces no tiene mucho sentido colocarlos en estaciones remotas, así, ¿no? Estos normalmente están en una unidad eléctrica grande, una sala eléctrica, una subestación o un edificio, ¿no? Una planta, así, ahí sí se tiene que considerar todas estas jerarquías, ¿ok? Muy, muy importante. Muy bien, entonces, ¿hasta ahí alguien tiene alguna consulta? ¿Tiene una consulta referente a lo que hemos conversado? Básicamente hemos visto conceptos generales, un poco de repaso del tema de las sobretensiones, zonas de protección, las distancias, las jerarquías de protección, ¿no? Uno que siempre tiene que tener esos conceptos bien claros, ¿no? Para poder implementar cualquier tipo de soluciones. ¿Ok? Vamos a proseguir. Para sistemas fotovoltaicos, como hemos mencionado, todos los conceptos anteriormente son importantes. ¿Ven? Por ejemplo, aquí, bastante interesante, hay puntas, ¿no? De protección, ¿no? Y se ve que están muy cerca a los paneles, ¿no? ¿Significa que no pueden estar conectados así? No, sí se puede conectar, simplemente que el conexionado ya cambia, difiere bastante. Inclusive hay conexión en el punto de tierra entre los puntos terminales con el sistema fotovoltaico, como vamos a ver más adelante. Nuevamente, los conceptos se repiten. En una estación remota que tiene sistemas fotovoltaicos, ¿cuál es lo más importante? ¿No? El inversor, por supuesto, ¿no? Básicamente que canaliza toda la energía, se canaliza toda la energía de las celdas fotovoltaicas y va hacia estos inversores que transforman esa energía lo transforman a nivel alterna, en un voltaje alterna, y esto va, digamos, a un suministro. Estos son para estaciones grandes, por supuesto, ¿no? Pero cuando son pequeñas, normalmente ya los sistemas o celdas fotovoltaicos, primero, trabajan con voltajes pequeñas, ¿no? Y va casi a un reductor de voltaje, ¿no? No va a un inversor, porque básicamente es para por ejemplo, un tablero remoto, ¿no? Donde particularmente la alimentación es en continua, ¿no? Simplemente que los voltajes ahí se tienen que reducir, voltajes más pequeños, a 24, 12 voltios, a veces 5 voltios, ¿no? En esos tableros remotos donde se encuentran en lugares alejados, ¿no? Ahí solamente es una pequeña celdilla, ¿no?
y energiza esos tableros en continua. No necesito convertir o invertir ¿no? Una estación, ¿no? Pero cuando ya hablamos de estaciones, ya vamos a ver si necesito yo convertir esa corriente, claro, es una corriente en continua, ¿ok? En corriente alterna, ¿no? Y llevarlo a un punto, a un sistema de concentración o de generación de corriente alterna, ¿no? Entonces ya es algo más complejo y por supuesto que los voltajes ahí no son pequeños, estamos hablando de 1000 voltios hacia arriba y eso, ¿no? Entonces, en continuo, por supuesto. Uno tiene que considerar que dentro de este tipo de estaciones no solamente hay componentes en continua, sino también hay componentes en alternas y que hago la conversión y también, por supuesto, que hay las comunicaciones, que normalmente son como tableros remotos en el intemperie y lugares alejados, siempre tienen que estar comunicados, ya sea por radiofrecuencia o por cableado, podría ser, ¿no? En fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tiene comunicación, tiene electrónica, y si tiene electrónica, también tiene que estar protegido, muchísimo más importante todavía si está en un lugar alejado, ¿no? Necesito saber cómo se encuentra ese tablero, ¿no? O esa estación, ¿no? Por eso necesito comunicarme, ya sea alámbrico o inalámbricamente, con esa estación. Por esa razón también uno tiene que considerar las protecciones para las comunicaciones. Es un conjunto, es una solución compacta. Hablamos de protección integral. Como en un inicio mencionamos, no estamos hablando de supresores, estamos hablando de una protección integral del sistema, ¿no? Entonces, tenemos que proteger la parte de energía, la parte de comunicaciones y todo, como había también mencionado, hacer un anillo eléctrico al sistema para que cualquier corriente o sobretensión que se genere e induzca desde la Tierra pueda canalizarse y nuevamente regresar a la misma, ¿no? El objetivo principal de todo supresor. El mismo principio, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, tanto aplicaciones para lo que es fuerza, nosotros lo interpretamos a nivel de este color, a nivel rojo, o todo lo que son para comunicaciones. En comunicaciones normalmente no hay niveles y jerarquías de protección, como los espacios son tan pequeños, solamente es uno. ¿Sí? Es un supresor de tipo 1 más 2 combinado. Ah, algo que me olvidaba en el tema eléctrico, normalmente las protecciones tienen que hacerse como mínimo tipo 1 y tipo 2, ¿no? Eso es lo mínimo que uno tiene que considerar para proteger un sistema, ya sea en la parte de energía o también en la parte de comunicaciones, ¿no? Es algo que uno tiene que considerar. Muy bien, ya. Si bien es cierto, hay supresores, y acá ya vamos a hablar en el tema de los supresores, un poco más vamos a ver el tema de las ubicaciones de estos, pero aquí ya vamos a hacer un poco mención a lo que son los supresores en la marca DEN, que tiene supresores para sistemas fotovoltaicos en particular, ¿no? Para este tipo de fotovoltaicos. Si bien es cierto, hay tipos de supresores que pueden proteger tanto alterna como continua, ¿no? Que también podrían ser aplicados en estaciones remotas, así, sí, no hay ningún problema. En una estación remota no hay ningún problema colocar un supresor, porque hay supresores que pueden trabajar tanto, o sea, un mismo supresor puede trabajar tanto con voltajes en AC como también voltajes en DC. Pueden ser trabajados. Para un talerito pequeño, un lugar con una celda fotovoltaica pequeña, no hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de supresores son pequeños, ¿no? Digamos, los rangos nominales son, estamos hablando de 24 DC, 48, 60 DC, 120, ¿no? En DC estamos hablando, ojo, ¿sí? Que son afines, ¿no? O acordes a un tablero remoto con una celda fotovoltaica pequeña, ¿no? Que esos son los rangos de continua, ¿no? De corriente continua que operan, que son bastante pequeños, ¿no? Y forman un voltaje, por supuesto, pequeño, ¿no? Pero cuando ya no hablamos de este tipo de aplicaciones, sino de aplicaciones un poco más grandes, estamos hablando de una estación de fotovoltaica, digamos, ¿no? Donde ahí estoy trabajando con un inversor, ahí estamos hablando de voltajes bastante elevados, ¿no? Creo que por lo menos en el tema de Europa y en el tema, el caso de DEN, lo trabajamos a nivel de 600 voltios en continuo, ¿no? De ahí hacia arriba, ¿no? 600 voltios, 1000 voltios, 1200 voltios, 1500 voltios y creo que hay más, ¿no? Es lo que normalmente nosotros trabajamos aquí, en esos voltajes en continuo. Como estamos trabajando de voltajes bastante grandes, ¿no? El tema de los arcos es muy importante, por eso lo mencioné, ¿no? Porque la incidencia que se forme es grande
y también el tema de los incendios y los cortocircuitos que pueden ocurrir en este tipo de estaciones, sí es habitual. No es habitual, sino es más propenso, digamos, a que pueda ocurrirse este tipo de fenómenos de incendios, cortocircuitos, sobrecargas, porque estamos viendo voltajes bastante elevados, y no olviden que normalmente en este tipo de estaciones son en lugares donde el clima la temperatura es elevada, ¿no? Donde el sol normalmente tiene que estar irradiando casi todo el año, podría decirse, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima, Perú, estamos hablando del norte, sí, chicos, o el sur, ¿no? Normalmente tenemos lugares bastante amplios, donde prácticamente es el sol todo el año, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto que las temperaturas son bastante elevadas. Básicamente todos esos riesgos suman a que los equipos tienen que tener protecciones adicionales, ¿no? Y en el caso de las sobretensiones, no queda exento de ello. Por esa razón, en el caso de sus supresores para sistemas fotovoltaicos, cuentan con otro tipo de tecnología, como lo vemos acá, es una tecnología SSI, ¿no? ¿Ok? Es una tecnología que me puede proteger referente a si que ocurre algún arco eléctrico o algún incendio que se puede generar o provocar más fácilmente en ese tipo de escenarios, ¿no? Evita que se forman este tipo de cortocircuitos y evitando cualquier incendio que pueda ocurrir, ¿no? Y el tema de los reemplazos también, si es extraíble, es más fácil, ¿no? No hay riesgo de que se formen arcos eléctricos a momento de retirar, digamos, esos componentes, ¿no? Básicamente es una protección adicional que se considera en los supresores de este tipo para poder proteger una estación, básicamente, fotovoltaica, ¿no? Básicamente eso, se hace mención, tiene este tipo de certificación, que es un supresor con una seguridad un poco mayor, ¿no? Para este tipo de lugares o de situaciones. Porque normalmente los supresores no ordinarios, sino más, los más comunes, se encuentran dentro de una sala eléctrica acondicionada, ¿no? Donde ahí el mayor enemigo es la sobretensión en sí, ¿no? Pero acá el mayor enemigo también es el tema de las condiciones que se encuentra esa estación, ¿no? Como mencionamos, son en lugares uno tiene que tener mayores consideraciones de seguridad. El riesgo es bastante. Son voltajes elevados, lugares donde existe una temperatura muy elevada, entonces el riesgo por cortocircuitos, sobrevoltaje, porque estamos hablando de que los equipos se calientan mucho, ¿no? Pueden estar a una temperatura de 70, 80 grados. Entonces ahí uno tiene que considerar esas situaciones. El cableado particularmente también es bastante crítico en este tipo de lugares, ¿no? Tiene que soportar altas temperaturas. Muy bien, entonces bajo eso se considera protecciones adicionales para evitar alguna sobrecarga, algún cortocircuito, y el reemplazo sea lo más fácil posible cuando quiero reemplazar un cartucho de algún supresor, ¿no? De esta índole. Muy bien, básicamente eso era solo como una mención. Y aquí, este, y por supuesto, como mencioné en un inicio, estamos hablando de estaciones, ¿no? Pues si es un tablero pequeño, remoto, ¿no? Donde tiene una pequeña celda fotovoltaica a 48 DC, por ejemplo, ¿no? Puedes utilizar un supresor que nosotros también manejamos, que puede trabajar tanto en corriente alterna como en continua, y sin ningún problema. Muy bien, entonces, tenemos una pequeña estación donde en la parte superior se encuentran nuestras celdas fotovoltaicas, ¿no? Acá solamente es contra sobretensiones, no hay lugares o impactos de rayos en este ambiente, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ver? Por supuesto que aquí es más fácil, digamos, el tema de protecciones. Cuando el rayo ya comienza la criticidad en ese medio, básicamente es para evitar que alguna sobretensión no afecte a estos elementos que sabemos que son muy caros, y hablamos del tema de estaciones de inversión para sistemas fotovoltaicos. Básicamente un supresor de tipo 2 cumpliría todos los requisitos, ¿no? Aquí, como vemos, la conexión del punto de tierra, vemos acá las barras, ¿ok? Que potenciales, hace conexión a todos los equipos que hacen esta conversión de la corriente continua a alterna, digamos, en este caso, por ejemplo, lleva suministro eléctrico, por ejemplo, alguna estación o subestación. Las celdas fotovoltaicas, por supuesto, tienen que hacer sus puntos de continuidad, ¿no? Con respecto a la tierra, al punto
de tierra de estos elementos, ¿no? Y esto derivarlo a una barra equipotencial, ¿no? Y la misma puede estar conectado, por supuesto, a un supresor. No hay ningún problema, ¿no? Por la parte de tierra. No olviden que el supresor hace que se descargue esta energía hacia la tierra, ¿no? Los supresores serían de tipo 2, como mencioné, ¿no? Cuando no hay sobretensiones, supresores de tipo 2 es más que suficiente, más que uno tiene que estar una conexión adecuada, que quiere decir, si tengo a flote bastantes celdas, digamos yo tengo un arreglo, tengo una matriz de celdas, tengo que tener el sistema fotovoltaico adecuadamente conectado, ¿no? Y tengo que emular un anillo, no se olviden, el tema del anillo es muy importante, lo vemos acá, por ejemplo, ¿no? Entre los puntos de las celdas fotovoltaicas yo hago mis conexiones tanto en un lado y en el otro. Y si se fijan, si yo hago esto, ese es un anillo eléctrico, ¿no? Y por cada, digamos, regleta de celdas, digamos, yo tengo también entre las regletas, tengo anillos eléctricos con el sistema de tierra, ¿no? Importante, muy importante. Por supuesto que de sobretensiones, más que suficiente, ¿no? Supresor de tipo 2 en el concentrador, digamos, de toda esa energía, ¿ok? En este caso, esto function box, generador, recoge todo ese tipo de cableado, digamos, del sistema fotovoltaico y básicamente necesito un supresor de tipo 2 conectado a la barra y se acabó. No hay mucha ciencia. Lo único, y por supuesto, disculpen, y también tengo que estar protegido tanto en la parte de entrada y de salida de los inversores, ¿no? Tipo 2 más que suficiente, ¿no? Entrada y salida para evitar alguna sobretensión o alguna corriente inducida generada, ya sea por este medio fotovoltaico, por donde está ingresando los elementos de corrientes, o las corrientes, perdón, por dónde estaría ingresando para que podría afectar al inversor. Por tres lugares, ¿sí? Por este cableado del sistema fotovoltaico, por aquí, puede afectar una sobretensión, ¿sí? Por este medio, ¿ok? Ya sea que este medio que viene a una estación que recibe esta energía, digamos, ¿ok? Ok. Y también por la misma tierra. La sobretensión puede irse por uno, dos, tres, ¿no? Entonces puede afectar por aquí, por este medio izquierdo y por este medio derecho. Entonces por eso es necesario colocar dos supresores, tanto en la parte rectificadora como en la parte inversora, ¿no? Y por supuesto, como mencionamos, la comunicación en ese tipo de sistemas es vital, ¿no? Muy importante proteger las comunicaciones, también tiene que tener su punto de protección, por lo que va a transmitir cómo se encuentra esa estación, ¿no? Muy importante, que normalmente es remota, ¿no? Como mencioné anteriormente, para este tipo de aplicaciones tenemos supresores de tipo, tenemos supresores de 600 voltios, 1000 voltios, que es el estándar, es lo que se llega a manejar. Este es un supresor, como ven acá, compacto, significa que el cartucho no se reemplaza. Es más económico, pero es compacto. Entonces, el tema de los reemplazos ya se hace más complicado, ¿no? Y uno tiene que también tener cuidado, ¿no? Está bien, es más económico, pero también el tema de retirar los cartuchos y reemplazarlos es más complicado, porque ahí sí tengo que, por más que se encuentre en paralelo en un sistema de esa índole, sí se recomienda apagar el sistema y hacer el cambio del supresor, ¿no? Acá sí se recomienda, como mencioné, las condiciones son un poquito más agresivas por las temperaturas y las probabilidades elevadas de que exista algún cortocircuito o sobrecarga en este medio, ¿no? Ustedes saben que la temperatura en un sistema eléctrico hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con las situaciones de esa índole, ¿no? Y en sistemas fotovoltaicos, al contrario, necesitamos que el sol, ¿no? Y la temperatura sea lo más elevada, ¿no? Para que pueda absorber la mayor cantidad de energía. Muy bien, entonces, algo que me estaba olvidando, creo que no se ve porque acá lo estoy tapando, perdón, acabo de saltear. Ya, la distancia, ¿no? Acá hay una distancia, eh, por ejemplo, acá vemos un I1 y un I2 acá, ¿ya? Si estas distancias son mayores a 10 metros, como había mencionado también de tipo 1, tipo 2, se debería colocar
esta protección en este caso, ¿no? Por ejemplo, si aquí, en este punto concentrador de toda la red de sistemas fotovoltaicos, se encuentra al costado nomás al inversor, eso es lo que me había olvidado comentarles, se encuentra al costado del inversor, ¿no? No es necesario colocar esto, ¿sí? Es el supresor de tipo 2. Si la distancia es mayor a 10 metros, sí se debe de colocar. ¿Por qué? El peor enemigo de todo supresor es la impedancia de un cable, ¿sí? Inclusive en las instalaciones de los supresores, el recorrido hacia la barra tiene que ser lo más corta posible, porque mientras más larga sea la distancia, eh, hay un riesgo de que haya una diferencia de voltaje. ¿Por qué? Si bien es cierto, la impedancia de un cable es insignificativa a voltajes pequeños, pero a voltajes elevados ya tiene una incidencia y una importancia que hacer, porque no olviden que el cable, por ejemplo, en un punto A, en un punto B, si difieren solamente un ohmio, por ejemplo, en un metro, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Ya, voy a tener 0 voltios en el punto A y en el otro, si la sobretensión es de 1000 voltios, lo voy a tener, ¿no? Por ejemplo, perdón, si la corriente generada por una sobretensión es de 100 amperios, por ejemplo, entonces voy a tener yo 100, ¿no? Entonces, la diferencia potencial. Y si hablamos de miles de voltios, ¿no? Entonces, ahí ya la diferencia potencial es importante. Entonces, mientras más corto sea la distancia, mejor. La diferencia potencial es casi inexistente entre los extremos de los cables, ¿no? Y por supuesto que hay intolerancias. En el caso de las normativas y la internacional, como la mayoría de fabricantes también, este tipo de tecnologías es de 10 metros en lo que es la internacional, ¿sí? Si es mayor a 10 metros, se tiene que contemplar una protección aquí. Si no, no es necesario, ¿vale? Entonces, eso era lo que me olvidaba acotar. Muy bien, aquí, por ejemplo, también vimos una solución compacta, también hay una solución, como mencionamos, modular, ¿no? Reemplazamos los cartuchos y es más fácil con la seguridad de que puedo hacerlo en caliente, ¿no? O sea, porque tiene el sistema de protección adicional, ¿no? Contra cortocircuitos al momento de retirar los cartuchos de los supresores, ¿no? Básicamente el condicionado es más sencillo en este tipo de situaciones. Básicamente lo colocamos, ¿no? En cada de los dos hilos que se maneja el sistema fotovoltaico, uno en cada punto. El punto medio tiene que estar conectado a un punto de barra equipotencial lo más cercano posible, como hemos mencionado, ¿no? Para que haga la descarga de la energía hacia la Tierra, ¿no? Bastante simple, ¿no? No hay mucha ciencia en el tema de las instalaciones para supresores fotovoltaicos. Nomás aquí uno tiene que tener estos criterios bien claros para proteger mi estación, ¿no? En este caso es mi estación. Muy bien, esto solamente es a nivel de sobretensiones, ¿no? Muy bien, acá ya hago mención de cada uno. Por supuesto que este es el supresor que hemos visto para sistemas fotovoltaicos. Aquí, por ejemplo, el supresor ya no es un sistema. En el otro lado, en la parte inversora, ya no es un supresor en DC, es un supresor en AC. Es un supresor en AC corriente, normal, estándar que se maneja, ¿no? Que se encuentra aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí esa es la única salvedad. Estos son los supresores fotovoltaicos y este de aquí ya tendría que ser el supresor, el estándar que se maneja, ¿no? En corrientes alternas, con voltaje alterno, ¿verdad? Y algunos detalles que estoy mencionando aquí, que tiene que tener su protección de su comunicación, importante, y también los puntos equipotenciales del sistema de barras, ¿no? Que también es bastante importante dentro de una estación. ¿Ok? Básicamente es eso. Como dije, en sobretensiones es bastante, bastante sencillo. No hay mucha ciencia. Donde uno tiene que tener más cuidado es, por supuesto, cuando existen descargas de rayos. Como mencioné anteriormente, yo tengo que identificar bien dónde van a estar ubicadas las puntas, ¿no? Las puntas terminales. La punta Franklin, si es una estación, ¿no? ¿Ok? Yo tengo que tener bastante cuidado en eso. Las distancias del sistema fotovoltaico, por supuesto, las celdas, las regletas de las celdas tienen que estar conectados en tierra, ¿ok? Tienen que tener una especie de anillo, muy importante, número uno. Dos, la ubicación de los puntos terminales tiene que tener una distancia mínima, digamos, de cercanía, ¿no? ¿Ok?
o mejor dicho, cambiando el término como máximo. Como máximo yo tengo que acercarme a las celdas. ¿Y quién me da esta distancia? Uno dirá, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Por ejemplo, un informe, un estudio sale que no podría ser más cercano de 50 centímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, si pongo un punto terminal, no puedo colocar menos de 50 centímetros la distancia entre la celda y la punta terminal. ¿Quién lo determina? Un estudio, ¿sí? Eso acá sí no hay criterios. Esto sí se hace un estudio, como habíamos mencionado arriba en las diapositivas anteriores, se hace bien nosotros, bueno, trabajamos a nivel internacional, que es la IEC. También existen estudios bajo la normativa americana, la más famosa, la más popular, la FPA 180, ¿no? Que, bueno, hay cláusulas que determinan también ese tipo de ubicaciones de los terminales y cuál es la distancia mínima permitible que tiene que ubicarse, ¿no? ¿Ok? Eso es importante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí va a determinar si es 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros. O sea, no hay un punto, digamos, medio, ponlo 50 y no pasa nada. No, no existe ese criterio. O sea, se tiene que hacer un estudio, ¿no? No es al azar, no es al azar. Y va a determinar, como había mencionado, las condiciones de la infraestructura que tengo que proteger, las condiciones ambientales del exterior, las incidencias de rayos de la zona, el nivel de tierra, cómo se encuentra, qué tipo de tierra es, por supuesto, las impedancias normales que se manejan en la zona, ¿no? Esos criterios se basan para hacer un estudio y determinar en las puntas terminales también cuánto van a ser. Acá es 4 porque por modo práctico, no significa si yo tengo una caseta tengo que instalar 4, no, a veces solamente con uno, basta y sobra, ¿sí? Y eso, por supuesto, es un estudio, ¿no? Alguien tiene que avalarte eso porque estamos hablando de protecciones externas en un lugar de descargas de rayos muy crítico, ¿no? Entonces, yo tengo que conseguir esa información bajo un estudio, esto no es por criterio, es un estudio que yo tengo que determinar cuál es la distancia mínima que puedo, digamos, acercarme a estas celdas, ¿no? Acá ya viene el tema, si cuento con el espacio suficiente, por supuesto, ¿no? Entonces, solamente cuando yo tengo dos líneas independientes de tierras. Fíjense si se ha llegado a percatar lo siguiente. ¿Ven la línea negra que se encuentra entre las celdas? ¿Sí? Hace una especie de anillo entre las celdas, por supuesto, y se concentran en uno solo y baja a la barra correspondiente. ¿No es así? Lo estamos viendo. Fíjense que aquí los puntos terminales no hacen una continuidad con ese sistema de tierras de las celdas fotovoltaicas. Están totalmente independientes, si se fijan, ¿no? Por supuesto que cuando se encuentran en las barras o en las tierras ya se junta todo. Eso sí, sí, eso sí es inevitable, ¿no? ¿Ok? En el punto de tierra se llega a juntar todas las tierras, por supuesto, ¿no? Pero fíjense que acá el sistema es independiente, ¿no? ¿Qué es lo más ideal para un sistema fotovoltaico? Cosa que ya vamos a explicar un poco, no es común, pues, porque normalmente los espacios son muy reducidos, ¿no? Siempre uno trata de optimizar las soluciones y eso conlleva hacer los espacios lo más pequeños posible de cualquier subestación, tablero, sala eléctrica o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí hace que el sistema sea independiente, el sistema de tierras de la punta Franklin sea independiente de las celdas fotovoltaicas, como ven, ¿no? Por supuesto que ya todo se llega a unir en el sistema de tierra, ¿no? Entonces, en esta circunstancia yo tengo que mantener una distancia mínima, ¿no? Ok, cuando yo tengo este tipo de independencia, ¿no? Todavía, ¿qué indica la normativa? Todavía puedo considerar protecciones de tipo 2, si se fija, ¿no? Protecciones de tipo 2, ¿no? En todas mis estaciones, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando del sistema NDC, porque como vemos acá, algo que también me había olvidado comentar, eh, que el supresor de tipo 2 se simboliza de esta forma, ¿no? Como ven, una flechita hacia abajo de esos elementos en rojo, y los supresores contra descarga de rayo se hacen como especie de flecha, ¿no? Eso como para simbolizar qué elemento estoy considerando, ¿no?
Entonces aquí, por ejemplo, cuando están las líneas independientes y todos se conjuntan, por supuesto, en el sistema de tierra, yo todavía puedo considerar supresores de tipo 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en parte, la normativa indica que, y hablamos de probabilidades. En la 62305-2 indica que estas puntas, ¿para qué se llegan a colocar? Para que si haya una incidencia de rayo, impacte en las puntas. Y hablamos de probabilidades, ¿no? ¿Ok? Es mucho más probable, pongamos un 99% de casos, que un rayo, si es que va a impactar en esta infraestructura, impacte en las puntas terminales y no en las celdas fotovoltaicas. Por ejemplo, acá, pues, esta conexión de tierra que está entre ambas, ¿no? Acá. Es poco probable, casi improbable que impacte. No es certero, acá no hay 100% seguro, no existe, ¿sí? Pero es poco probable que el rayo vaya directamente acá, a este cable, digamos, ¿no? Es más probable que vaya a estas puntas terminales, ¿ok? Entonces eso hace que si tiene el sistema de forma independiente, vaya directamente hacia la Tierra y la mayor cantidad de esa energía se propaga por la misma, ¿no? Sin embargo, queda un remanente de energía, por supuesto, sabemos eso, no toda la energía se propaga por la Tierra. Si fuera así, los supresores no existirían en el mercado, ¿no? Parte de esa energía llega a subir o llega todavía a canalizarse en este espacio, se genera una corriente inducida en este ambiente. Por generarse una corriente inducida, entonces los supresores de tipo 2 son especialmente para controlar, digamos, esa energía, esa corriente inducida, ¿no? Aquí. Por eso se colocan los supresores de tipo 2, porque según los estudios que se realicen y según las normativas, el impacto tiene que ir directamente en las puntas terminales. ¿Y qué pasaría si impactara acá, en el cable entre las celdas? Ah, claro, una energía de rayo iría directamente al supresor de tipo 2, lo destruye, no te protege, puede quemar todo, inclusive, ¿no? Pero es muy improbable, ¿ok? Estamos hablando de probabilidades, como mencioné, ¿no? Entonces, lo ideal, por dicho, lo casi seguro, es de que parte de las puntas terminales vaya a tierra, se genera una corriente inducida por la misma, y esta corriente inducida sí puede ser canalizada por estos supresores de tipo 2, tanto el inversor como el function box, digamos, que concentra todos estos cables, estarían protegidos, por supuesto que sí, ¿no? Y todas las estaciones. ¿Por qué acá hay un supresor de tipo 1+2? Porque tiene que ser un supresor de tipo 1+2. Ah, porque acá estamos hablando si el impacto sería directo, ¿no? Directo a estas puntos terminales, o sea, atacar en esa estación. Pero, ¿qué pasaría si el impacto fuera a unos metros, tal vez cientos de metros, a una estación, a un cable eléctrico? ¿Se acuerdan la imagen que vimos en un inicio? Puede impactar una línea eléctrica y si impacta una línea eléctrica, toda esa energía va por este medio físico, ¿ok? Por el apantallamiento del cable, por la misma cable eléctrico, ¿no? Por el mismo cable eléctrico y puede afectar directamente el campo. Es decir, tiene una conexión de zona 0 y zona 1, es lo que me dice la normativa, ¿no? Entonces, tiene que ser un supresor de tipo 1+2, porque viene del exterior al interior, una zona de descarga de rayos, diferente. Acá no. Acá simplemente viene, ataca aquí, va a tierra, y ya el sistema está protegido. Como hemos visto, esto ya es una situación en donde existe descarga de rayos y la distancia son propicios para colocar las puntas terminales lo más alejado posibles a las celdas fotovoltaicas, ¿no? Y por supuesto existe todo un conjunto de soluciones para este tipo que ya hemos mencionado también anteriormente, ¿no? Supresores de tipo 2 aquí, ya sean compactos o modulares, los supresores para las señales, los supresores en AC, ¿no? Para la parte inversora, ¿no? Y los supresores de tipo 1+2 combinado, 4, que tiene que ir en la unidad, digamos, receptora de la corriente generada en AC, ¿no? Para que pueda irse a una subestación o estación, digamos, para que pueda recibir esa energía, ¿no? Ok, entonces, ¿qué ocurre cuando las distancias no son, no tengo mucho espacio, ¿no? O sea, ok, el estudio me dice que no puedo colocarlo en menos distancia de 50 centímetros, por ejemplo, ¿no? Pero no tengo el espacio.
¿Qué puedo hacer? ¿Hay solución? Sí, hay solución. La normativa indica que sí se puede seguir trabajando protecciones o puntas terminales y acá, como ven, es inevitable que las conexiones se lleguen a realizar, ¿no? Como vemos, ¿no? Entre los puntos de tierra de las celdas fotovoltaicas con las puntas terminales. Es inevitable. O sea, ya tengo que hacer esa conexión, ¿no? Para que no se formen los arcos eléctricos, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ese punto es importante a considerar, ¿sí? Sin embargo, aquí ya como estoy juntando, digamos, la protección, ¿sí? ¿Qué? ¿Ah? Efe- Muy bien, ok, entonces cuando no tengo opción de aplicar las conexiones de las puntas terminales con el sistema fotovoltaicos, acá por ejemplo, si la distancia ya es imposible de mantener, o sea, no puedo mantener una distancia menos de 50 centímetros, tiene que ser 30, 40, 20, no puedo, entonces tienes que conectar los puntos de tierra, ¿sí? Combinarlas, los puntos terminales de tierra, y por supuesto esto conlleva a que las protecciones del sistema fotovoltaico ya tienen que ser de tipo 1 y 2 combinado, ¿no? Como hemos mencionado, con la zona de descarga de rayos es de tipo 1, aguas abajo tipo 2, como mínimo, eso está en nuestras antiguas presentaciones, es de tipo 1 más 2, ¿no? Es como mínimo que tiene que ir para protegerme contra descargas de rayos. Y prácticamente ya todo el suministro interno a nivel de protecciones es con supresores combinados de tipo 1 más 2, en este caso es en continua, por supuesto, ¿no? Para la parte rectificadora y la parte inversora son las clásicas que ya habíamos mencionado en otras charlas, los supresores de tipo 1 más 2 combinados, ¿no? Acá la ventaja es que nosotros contamos con tecnología de vía de chispas, ¿no? Que eso evita que los cartuchos se estén reemplazando constantemente. Básicamente, si se hace una adecuada conexión de los supresores, en este caso en DC no es muy complicado, ¿no? Con un sistema de tierra con un nivel de resistencia bastante baja, los supresores durarían muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en una estación remota, hemos visto esos tres escenarios, en sobretensiones normales, en lugares donde existen descargas de rayos, pero tengo el espacio suficiente para colocar las puntas terminales lo más alejadas posibles a las celdas, y en este último escenario estamos viendo las celdas muy cercanas a las puntas terminales en el cual tengo que juntar los puntos de tierra, tanto de los puntos terminales como de las celdas, ¿no? Y en ese escenario ya tengo que aplicar todas mis protecciones de tipo 1 más 2, ¿no? Tanto en la parte rectificadora como en la parte inversora, para todos los elementos internos que necesitan ser protegidos con unidades de comunicación, el inversor en sí, ¿no? Y también, por supuesto, si está conectado a una estación, tengo que colocar un supresor de tipo 1 más 2 a la salida, digamos, ¿no? Como vemos acá, ¿no? En la parte, digamos, en este caso sería salida, no es de entrada, porque estamos hablando de un sistema de fotovoltaico, ¿no? Sí, básicamente es eso, estimado. Y gamas es que se encuentra. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Sí, creo que han hecho una consulta. Ok. Ahí me hacen consulta, Jorge Núñez. Si cae un rayo cerca de una instalación fotovoltaica y la sobretensión es drenada a tierra, entonces su profesor es... a ver, un momentito. Si cae un rayo cerca de una instalación y la sobretensión es drenada a tierra, entonces su supresor que ha drenado hay que cambiarlo. Depende, estimado. ¿Sí? Como lo acabo de mencionar en un instante, los supresores de tipo 2 normalmente son de varistores, ¿no? Como mencionamos en un inicio en la presentación, el rayo cuando impacta, ¿no? Gran parte es energía, por supuesto, que se queda en tierra, pero otra sigue circulando por el medio, ¿no? El efecto electromagnético y la incidencia de la corriente es tan grande que se propaga, ¿no? Entonces, ese efecto, digamos, iría por la misma tierra que vemos acá, ¿no? Subiría por acá, ¿no? Entonces, se llega a subir por aquí, ¿sí? En el caso si yo tuviera una solución de este estilo, por ejemplo, ¿no? Acá son supresores de tipo
tipo 2, por ejemplo, como hemos mencionado, ¿no? Cuando las puntas terminales están alejadas a las celdas, entonces la solución puede ser en el sistema fotovoltaico, claro, acá siempre tiene que ser tipo 1 más 2 si está conectado hacia el exterior, como vemos, ¿no? En AC, ¿no? Pero acá sí puede ser de tipo 2. Aquí sí tendría que reemplazarse. ¿Cuándo tendría que reemplazarse? Cuando el cartucho, que normalmente estos cartuchos tienen un estado, un indicador de estado, y aquí cambia su estado de verde a rojo, ¿sí? Cuando cambia de estado de verde a rojo ya tiene que ser reemplazado. Y si es una estación remota, ¿cómo puedo saber? Normalmente también este tipo de supresores tienen un contacto conmutado, que cuando alguno de esos cartuchos cambia de estado, el contacto conmutado cambia de estado, ¿sí? Y eso, por ejemplo, si es una estación remota, muy probablemente tiene que tener alguna comunicación, ¿no? O un PLC con un módulo de radiofrecuencia, algo por el estilo, ¿no? Entonces tiene que haber algún indicador de cómo se encuentra esa estación, ¿sí? Por eso estamos considerando también supresores para las comunicaciones, que es muy importante, ¿no? Entonces, ese estado conmutado, bueno, no se ve aquí, pero normalmente es un conector, es un conducto de 3 bornes, nada más sencillo, que cambia de estado, pues es conmutado, como un relé, digamos, ¿no? Entonces, cambia de estado y ese, por ejemplo, puede irse a una entrada del PLC, digamos, si se encuentra en una estación donde dentro se encuentra un PLC, ¿no? Y puede entrar como un estado en PLC y como ese PLC tiene comunicación inalámbrica o alámbrica a un centro de control, puedo determinar, se ha activado el supresor, significa que tiene que ser reemplazado, ¿no? Eso, digamos, es la salvedad, digamos, de este tipo de soluciones a nivel de tipo 2, ¿no? Cuando, digamos, no quiero brindar una solución de tipo 1 más 2 combinado, ¿no? El de tipo 1 más 2 combinado, estos de aquí ya son más robustos, normalmente tienen otra tecnología, como les mencioné, son de vía de chispas y no son de varistores, no se degradan así nomás, ¿no? No es muy común que se degraden. Sin embargo, también es por buenas prácticas, acá no le indica la norma, pero por buenas prácticas sí es importante que tenga, acá sí se ve, por ejemplo, acá esta foto sí se ve, su estado conmutado, por si acaso, si es que los supresores llegan a activarse, su estado, por ejemplo, este de aquí, estado verde pasa a rojo, significa que si está degradado, tiene que reemplazarse. Entonces, de forma de monitorearlo es que este estado, este contacto que tienen los supresores, llegas a conectarlo con un PLC, ¿no? Una entrada a un PLC y este PLC, por supuesto, un controlador en general, ¿sí? Porque hay controladores dedicados que tienen entradas de alarmas, cosas por el estilo, para que pueda ser monitoreado en una estación central, por ejemplo, ¿no? Ese efecto es, ¿sí? Puede soportar varias descargas, varias sobretensiones, pero en una de esas tiene que reemplazarse, en resumen, ¿sí? Tendrán una consulta más. Acá, ¿cómo probar el campo si los opresores están operativos? No, bueno, sí, ahí Jorge respondí tu pregunta. No se hacen pruebas, simplemente se ve el estado del supresor, ¿no? Si se encuentra en verde o en rojo. ¿Tendrán alguna consulta adicional? Parece que sí hay una. Gracias. No, gracias, Jorge. Muchas gracias. muy bien, estimados. Muchas gracias por acompañarnos. Como ven, las aplicaciones difieren por donde nos vayamos, ¿no? A proteger, digamos. En el caso, pero sí se han dado cuenta, en un inicio de la presentación, las bases se mantienen, ¿no? Los criterios se mantienen, los criterios de equipotencialidad, los criterios de zona de protección, los criterios de ubicación de los supresores, ¿no? De los tipos de supresores se llegan a mantener. O sea, esos criterios cumplen tanto para fuerza, energía, comunicaciones, ¿no? Este, Nomás que ya cuando se hace más específico ya tenemos que considerar ciertas variables como lo que hemos visto en esta oportunidad, ¿no? En el caso de sistemas fotovoltaicos, como se encuentra en el exterior, tiene que vincularse con una protección integral con puntas terminales y va a depender qué tipo de supresores colocar dependiendo de la distancia de las mismas, ¿no? Y bueno, nada, más bien muchas gracias por acompañarnos. No olviden que todos los jueves estamos dando este tipo de capacitaciones a partir de las 11. Más bien disculpen nuevamente las interrupciones que hemos tenido. Nos ha acompañado la suerte en el tema de la comunicación del Internet.
Pero estas charlas van a estar publicadas en YouTube y cualquier consulta que ustedes tengan, no duden en comunicarse con nosotros, que gustosamente les vamos a apoyaremos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.